Buenos días. ¿Se me escucha bien? Listo. Un momento. Sí se visualiza en mi pantalla, ¿no? Listo. Bien, chicos, muchas gracias. Primero a CPA por invitarme. El tema de retículo endoplasmático rugoso y liso, también viene, es muy bonito, es interesante. Son varios procesos que recordar en su examen práctico. Quizás también les puedan venir algunos para hacer algunos esquemas, pero principalmente es el entendimiento de cómo funciona ese paso previo al empaquetamiento, ¿no? Cómo las proteínas se pliegan, cómo corrigen los errores del plegamiento y también otros procesos que sufren para su marcaje, que ya lo vamos a ver. Entonces, voy a ser puntual por más que nada el tiempo y porque esto es un repaso. Se supone que la lectura ya está previo a un examen. Entonces, datos puntuales nada más. Y he tratado de basarme también en las diapositivas de sus docentes, ¿no? Para que todo lo que les estoy presentando acá sea algo que les vaya a venir. Bien, ¿qué es el retículo endoplasmático? Bueno, se le define también como una red, un conjunto de túbulos y sacos membranosos interconectados, o anastomosados también se le puede decir, que, extiende, que se extiende desde la membrana nuclear hasta hacia alrededor de todo el citoplasma, ¿no? Bueno, no del todo, pero sí abarca una parte más o menos, se le dice que ocupa el 10% del volumen celular. Ese puede ser un dato clave. ¿De qué se encarga? Bueno, dependiendo si es retículo liso o rugoso, se va a encargar de la biosíntesis de lípidos o de proteínas respectivamente. Entonces, vamos a tener que hay dos tipos de retículo endoplasmático. Bueno, se habla también de uno transicional, pero por convención nos vamos a quedar con estos dos. El retículo endoplasmático liso se va a encargar de lo que viene a ser la síntesis de lípidos, la detoxificación de fármacos, y bueno, en general de agentes sinobióticos, y almacén de calcio, ¿no? Mientras que el retículo endoplasmático rugoso se va a encargar de la síntesis de proteínas, que creo que no está en repaso el tema de tráfico vesicular, pero para recordar un poco, cuando tú sintetizas una proteína del red, va hacia el Golgi, ¿no? A través de vesículas, creo que de COP2. Por ejemplo, de este Golgi se marcan las proteínas y puede ir, por ejemplo, a un endosoma tardío, puede ir a una vesícula de secreción o directamente hacia la membrana plasmática. De este endosoma tardío, que también puede, por ejemplo, un ejemplo, seguramente ya han leído de los cuerpos multivesiculares, es un ejemplo de endosoma tardío, puede ir hacia los lisosomas, ¿no? O sea, estas proteínas, por ejemplo, de membrana o en todo caso solubles, pueden ir hacia los lisosomas, así como exocitarse, ¿no? Luego también esa síntesis, esas proteínas en el mismo retículo endoplasmático rugoso van a poder hacer una inserción a la membrana o en todo caso también sufrir una glucosilación y específicamente una N-glucosilación porque será en un residuo de asparagina, no olvidemos eso, que lo diferencia del el aparato de Golgi, el complejo Golgi, que realiza una O-glucosilación, ¿no? Y también hay un plegamiento y modificación de proteínas solubles. Sirve también como un sensor de verificar cómo está el estado de plegamiento de la proteína. Bien, vamos entonces con el retículo rugoso. Se dice que tiene en su membrana un 70% de proteínas y 30% lípidos. Posee menos colesterol y glucolípidos que la membrana plasmática, pero posee más fosfatidilcolina. Y vamos a encontrar de que abunden células secretoras, o sea, cuando ustedes lleven histología van a ver de que el tejido, en la tinción de rutina, ¿no? Que se hematoxilina eosina, se va a ver bastante la basofilia de estas células secretoras, principalmente, ¿no? Y es porque tienen un voluminoso retículo endoplasmático rugoso.
¿Qué se les ha enseñado en clase? Por ejemplo, que las células con abundante retículo endoplasmático rugoso, que es así porque tienen bastante actividad de síntesis de proteínas, presentan la propiedad llamada basofilia citoplasmática. Y hay tres tipos, ¿no? La difusa, la localizada, que esos doctores le llaman basal, pero bueno, lo correcto sería decirle localizada. Y un ejemplo es que esté más en la zona basal, ¿no? Y también se le puede decir en grumos. Un ejemplo de la difusa que le van a preguntar, porque está en sus diapositivas, por ejemplo, le pueden preguntar, ¿no? ¿Quién presenta una basofilia citoplasmática de tipo difusa? El plasmocito. Por ejemplo, las células plasmáticas. Localizada es la parte basal de la célula, las células acinales pancreáticas, por ejemplo, que van a tener bastante actividad excretora, ¿no? Y luego los hepatocitos y las neuronas, por ejemplo, van a presentar esta basofilia en grumos, ¿no? Y específicamente les pueden preguntar, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde encontramos en las neuronas, o un ejemplo de ello, los cuerpos de Nissen, ¿no? Que sabemos que son retículo plasmático rugoso y también ribosomas libres, ¿no? En cuanto a la síntesis de proteínas, para ya entrar en la función del retículo, tenemos que entender de que así como se puede sintetizar proteínas en el citoplasma, ¿no? A través de ribosomas libres, también para proteínas más complejas que necesitan un mayor plegamiento o proteínas transmembrana, es necesario que éstas vayan al retículo endoplasmático rugoso. Y hay dos tipos, y este proceso, ¿no? En donde va hacia el lumen, o en todo caso se queda en la membrana, se le llama translocación de las proteínas, ¿no? Y hay dos tipos, una translocación cotraduccional, o sea, que la translocación se va a ir dando a medida que la proteína todavía se está sintetizando, y la otra posttraduccional, que en el citoplasma a través de ribosomas libres se sintetiza y luego es traslocado. Eh, bien, vamos a tener 5 elementos para el proceso de la translocación cotraduccional. Y estos elementos ustedes ya lo conocen perfectamente. Son esa secuencia señal que va a estar en el extremo N-terminal, no necesariamente lo inicia, pero sí en esa zona. Y va a tener la característica de ser rico en aminoácidos hidrófobos, principalmente leucina, por ejemplo. Luego está la partícula de reconocimiento de la señal, el SRP, que va a reconocer esta secuencia señal a través de un bolsillo de metionina. Y luego está el receptor del SRP para poder unir ya ese complejo SRP ribosoma hacia la membrana con la membrana del retículo endoplasmático. Luego vamos a tener un translocador con un polo central para permitir el paso de la proteína y una peptidasa señal que va a escindir esa secuencia señal que prácticamente no tiene una función en la proteína madura, por así decirlo, ¿no? En la estructura natural de la proteína. Entonces vamos detallando dos de los elementos que son más principales, por así decirlo, o más resaltantes, o que les pueden preguntar, y es la partícula de reconocimiento de la señal. ¿De qué se caracteriza? Datitos claves son 6 subunidades proteicas, ¿no? P54, P914, P6872 y P19, ¿no? Y un ARN 7CL que tiene una función de andamio, o sea, es más que nada un estructural, ¿no? Más que funcional. Esa función que cumple es de un andamio, ¿no? Tiene una función de andamiaje. Las dos subunidades que tienen que recordar sí o sí son la P54 y la P914. ¿Por qué? Porque esta P54 va a ser rica en el aminoácido metionina, que le brinda una flexibilidad, se forma un bolsillo, se le dice, ¿no? Rico en metionina, que va a permitir, como pueden ver acá, fijar o unirse o asociarse a la secuencia señal, ¿no? Que recordemos tiene aminoácidos hidrófobos. Un momento, por favor. Ya, chicos, disculpen, me estaban leyendo el desayuno. Este, ya, sigamos. Ya, como decía, la P54 va a tener esta función principal de
fijar a la secuencia señal, reconocerla, pero también va a tener otra función más importante que de aquí la mencionaré, ¿no? Y luego está la P914, o sea, bueno, son dos, ¿no? Unidades, la P9 y la 14, que van a tener esta función de bloquear el lugar de unión del factor de elongación 2. Ustedes ya han estudiado lo que viene a ser el proceso de traducción y saben cuál es su función, ¿no? Entonces, saben lo que pasa si estamos bloqueando el acceso de esta proteína al ribosoma, ¿no? Lo que va a hacer es, va a haber una pausa de la traducción. Y eso es importante. Bien. Luego está lo que viene a ser el translocador, ¿no? Este complejo que es determinado por un complejo llamado SEC61, que son de 3 proteínas, bueno, 3 subunidades, ¿no? La SEC61 alfa, la beta y la gamma. La que se tiene que destacar o la que tienen que acordarse es la alfa, porque esta va a formar principalmente el polo central. Y una característica que tiene es que ¿no? es una que se compone por 10 hélices transmembrana. Entonces podemos ver acá la estructura, un poco un esquema de Alberts del translocador, que quiero destacar acá, por ejemplo, que tiene un interruptor, que no siempre va a estar abierto este translocador, y que tiene también un canal lateral. ¿Por qué va a ser importante eso? Porque no todas las proteínas que van hacia el retículo endoplasmático van a llegar hacia su lumen, o sea, no van a ser solubles, algunas van a ser transmembrana. Y para eso, este translocador tiene este como canal lateral que le permite tirar hacia un lado, hacia un costado, hacia la membrana, esos segmentos transmembrana, valga la redundancia. ¿Y qué otra cosa puedo señalar? Que hay que diferenciar lo que es el translocador de translocón, ¿no? El translocón viene a ser en realidad el translocador más la asociación con la proteína que está translocando y el ribosoma que la está sintetizando en ese momento. Bueno, que está contribuyendo en el proceso de síntesis, ¿no? Ahora entonces vamos paso a paso, cómo es ese proceso, un recordar nada más. No voy a detallar aquí tanta cosa, pero sí lo clave. ¿Cómo va a iniciar? Con la síntesis de la secuencia señal. Como sabemos, va iniciando siempre desde el extremo N-terminal. Una vez se vaya sintetizando la SRP, o sea, bueno, lo que está estudiado en Besalio seguramente lo conocerán como el señor P, va a reconocer con su subunidad P54, ese bolsillo de metionina, a la secuencia señal. ¿Y qué va a pasar? El otro extremo, como pueden ver acá, que es este de acá, que es la P914, va a pausar la traducción. Entonces, el segundo paso es que la SRP se une al ribosoma y pausa la traducción. Y también se une a la secuencia señal. Y esto se dirige, o sea, redirige hacia la membrana plasmática debido a que ahí tiene un receptor, la SRP. Un receptor que se compone de, ¿qué? De dos subunidades, una alfa y una beta. La beta siendo transmembrana y la alfa siendo la de unión a la SRP y principalmente teniendo un dominio de unión a GTP, a nucleótido. Y eso es otra cosa que quería decir de la P54, que la P54, aparte de reconocer la secuencia señal, también tiene un dominio GTP, o sea, de unión a nucleótido. Y una vez estos dominios puedan unir este nucleótido, van a fortalecer esa interacción, ¿no? Luego van a hidrolizar ambos sus nucleótidos, GTP, y se va a disociar la partícula de reconocimiento de la señal. Una vez se disocie la partícula de reconocimiento de la señal, ¿qué va a pasar? Se va a reanudar la traducción, porque lo estaba bloqueando, ¿no? Vemos que también por el polo central va a estar ingresando ya la proteína, pero esa incisura, ese canal lateral, va a apartar a la secuencia señal para que pueda ser escindida por la peptidasa señal. La peptidasa señal va a reconocer el extremo C-terminal de la secuencia señal. O sea, si acá estábamos el N-terminal, este es el C-terminal. Lo va a reconocer, la va a escindir y va a permitir que, como ya se ha reanudado la traducción, la proteína se siga sintetizando en dirección hacia el lumen del retículo endoplasmático. Y ya los procesos de plegamiento, que ya más tarde los detallaré, van a terminar en un péptido libre ya maduro en el lumen, ¿no? Bueno, no maduro, porque todavía falta glucosilar y así. ¿Todo claro estoy? Pulgar hacia arriba, sí, sí.
Ok, veo que sí, veo que todo claro. Perfecto. Y así como hay una cotraduccional, chicos, también hay una posttraduccional, que en realidad es para proteínas que tienen un menor tamaño o una menor complejidad de plegamiento. Como pueden ver acá, estos esquemas de Albert sí pueden ser didácticos, pueden ser que no, pero creo que si lo desglosamos, vamos a quedarnos con esto. ¿Cuáles son las diferencias? Eso es lo que más se les tiene que quedar. ¿Cuáles son las diferencias? En la cotraduccional, nosotros vimos que los ribosomas se van a asociar a la membrana del retículo endoplasmático, rugoso. Pero en la posttraduccional, esa síntesis se va a dar más por ribosomas libres, como pueden ver acá, ¿no? Free ribosome. Entonces, esa es una diferencia. La otra diferencia es que en la cotraduccional, la proteína, bueno, el complejo ribosoma-proteína, van a estar dirigidas hacia el RER por la partícula de reconocimiento de la señal, porque tenía ahí su receptor. Pero en la posttraduccional no, va a ser dirigida por proteínas chaperonas, específicamente la familia HSP70, ¿no? Las proteínas de shock térmico, que ya los doctores les habrán mencionado o ustedes ya habrán leído. Es otra diferencia. Y la última que quiero destacar es esta de acá, que en la cotraduccional nosotros vemos de que solo usa al complejo SEC61 como traslocador, pero en la posttraduccional se requiere de otras dos proteínas que forman este complejo SEC62, SEC63, que van a tener la función de reconocer la partícula de la señal, ¿no? Las HSP70 del citosol van a dirigir la proteína hacia ese complejo, va a reconocer la secuencia de la señal y va a permitir que pueda ir ingresando la proteína por el poro, por el canal, ¿no? Del traslocador. Y además van a participar las chaperonas intraluminales del retículo endoplasmático, que en la clase que de proteína me acuerdo que les la mencioné, que son las VIP, ¿no? Que van a tener esa función de ir jalando, por así tirando y ayudando al plegamiento de la proteína para que pueda ir ingresando hacia el lumen, ¿no? Y utiliza el ATP, ¿no? La hidrólisis del ATP para realizar esos procesos. Eso es lo que más se tienen que quedar y no olvidar. Bien. Y así como hay proteínas solubles, hay proteínas, o sea, hay proteínas transmembrana también. Y es muy importante, chicos, que entiendan esta parte, porque para membrana les va a servir mucho. Ya no van a volar cuando vean todas las proteínas transmembrana, como son las características de las alfas hélices y todo eso. Para que una para que una proteína pueda ser transmembrana, tiene que tener una característica, y es que en su secuencia, en su estructura primaria, tiene que tener secuencia de aminoácidos que sean hidrofóbicos, ¿no? ¿Para qué? Porque la membrana en sí, en su centro, ya lo verán en su tercera unidad, es apolar. Y entonces eso permite que se pueda asociar a la membrana, puede ser un segmento transmembrana. Ya veremos que no todos tienen que ser apolares, pero eso ya será para la clase de membrana que les puedan hacer, ¿no? Cuando ustedes lleven ese tema. Bien, Lodish, por ejemplo, te clasifica a las proteínas de unipaso, porque así las proteínas transmembrana pueden ser de multipaso o de unipaso. Primero vamos con los de unipaso. Lodish te las clasifica en tres tipos: las tipo 1, las tipo 2 y las tipo 3. Siendo que la tipo 1 va a utilizar lo que sus doctores, por ejemplo, denominaron lo que es la vía de la secuencia señal, más la secuencia de detención de la transferencia. Creo que lo llaman de otro nombre, al menos Lodish lo llama de esta manera, y a mí se me hace más fácil entenderlo así. Y luego está la tipo 2 y la tipo 3, que van a usar la misma vía, ¿no? Que es de una secuencia señal interna, que va a estar determinado más por la carga de los aminoácidos que por otra cosa en sí, ¿no? No necesita de una secuencia N-terminal, a diferencia de las tipo 1. Entonces, eso lo pueden ir revisando en la literatura de Lodich, ¿no? Bien, vamos primero con la de tipo 1. Así como vimos, tiene un proceso casi similar a las proteínas solubles, de tener una secuencia N-terminal, pero va a tener otra característica, un segmento transmembrana. Así como entonces va a primero ir ingresando la proteína y se va a hacer a un costado, por esa hendidura lateral que tenía el translocador, va a ser a un costado la secuencia señal. Y luego va a participar de nuevo la peptidasa señal.
escindiendo esa secuencia señal y permitiendo así de que una vez pase por el translocador ese segmento transmembrana pueda ser tirado hacia un lado, por así decirlo, ¿no? Y así ya tendríamos una proteína transmembrana. En este proceso, les pueden preguntar, en este proceso que es la vía de la secuencia señal o una secuencia de detención de la transferencia, no me acuerdo ahorita qué nombre les dio su doctor a esta vía, siempre, siempre, siempre el segmento N-terminal va a ser luminal, ¿ok? Siempre el segmento N-terminal va a ser luminal y el C-terminal va a ser citosólico. ¿Cómo se van a acordar? C de citosólico. Citosólico. ¿Por qué? Porque está determinado, o sea, esta vía está determinado por una secuencia señal. O sea, va a ingresar primero a la secuencia señal. Y no olvidemos que la secuencia señal está en el extremo N-terminal. Listo. Y ahora vamos con la secuencia de señal interna, que como dije está determinada más por aminoácidos, por la carga de los aminoácidos. Y hay de tipo 2 y de tipo 3. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde queda el extremo N-terminal? ¿No? Si queda en el lado citosólico, estamos hablando de una tipo 2, si no me equivoco, y si queda en el lado, no, perdón, si queda en el lado luminal, es tipo 2, y si queda en el lado citosólico, es tipo 3. De todas formas, los invito a que puedan revisar bien Lodish, que lo describe mejor, puede que los esté cruzando, pero la diferencia es la ubicación de N-terminal entre ambos. Con eso quédense. Porque creo que los doctores no toman esta clasificación de tipo 1, 2 y 3. Bien, aquí no hay una secuencia N-terminal, pero sí un segmento transmembrana que se va a determinar su orientación dependiendo de los aminoácidos que estén alrededor. Los que estén tirando más para el extremo N-terminal o los que estén tirando más para el extremo C-terminal. ¿Cuáles son las proteínas que, por ejemplo, van a tener un extremo N-terminal luminal? Aquellas que ese extremo tenga que plegarse o sea muy grande. Si es pequeño, no va a pasar, no va a darse el caso. ¿Y cómo funciona esto? Estos aminoácidos que les dije, que están más cercanos al extremo N-terminal, van a tener una carga más positiva. ¿Ok? Entonces eso va a poder ir como asociación al lado luminal de la membrana plasmática. No, perdón, van a tener una carga más negativa. Disculpe, me confundí. Van a tener una carga más negativa. Y más bien los otros segmentos, lo contrario. Y viceversa en el otro lado, si tiene un dominio N-terminal, bueno, un extremo N-terminal pequeño, que no necesita un plegamiento, va a ser el extremo C-terminal, el que esté en el lado luminal, ¿no? Bien, ¿todo claro hasta ahí? ¿Se entendió esta parte o alguna duda? Porque puede ser un poco confuso, pero bien, Aarón dice que todo bien. A ver, pasemos, porque aquí acuérdense de los nombres y más o menos las características, ¿no? Esto de acá. De que al final en esta vía que sus doctores le mencionan, de la detención de la transferencia, el extremo N-terminal siempre va a ser luminal. Acá puede variar, dependiendo que la distribución de las cargas de los aminoácidos que estén más cercanos tanto al C-terminal como al N-terminal. Luego están las proteínas multipaso. Aquí van a tener dos tipos de segmentos, ¿no? Uno de detención y otro inicial, ¿no? Entonces, ¿cómo va a darse esto? Se va a ir sintetizando la proteína, se va a ir traslocando y va a tener un primer segmento transmembrana que se va a traslocar hacia un costado y luego va a haber otro segmento que es de detención. Cuando se da esta detención, eso permite que se vaya sintetizando otro bucle y luego recién llega otro segmento, que vendría a ser, por ejemplo, este es el 1, este es el 2, este es el 3, 1, 2, 3, que se va a ir traslocando. Y entonces es un proceso en donde se va deteniendo, se va retomando el canal para que puedan ir sintetizándose estos bucles, tanto en el lado citosólico como en el lado luminal.
No hay mucha explicación detrás de esto, la verdad. Entonces, en sus diapos está muy sencillo. Creo que sí lo he revisado. Simplemente acordarse de que van a ir intercalándose estos segmentos transmembrana, siendo que uno tiene esta propiedad de tensión de la translocación. Bien, luego están las proteínas ancladas por la cola. Si bien acá eran segmentos de membrana, aquí va a ser en un solo lado, o sea, todo un extremo, no va a quedar un colgajo, por así decirlo, en un lado citosólico luminal, sino que todo un extremo va a estar siendo un segmento transmembrana. Y acá acuérdense principalmente de las proteínas que se van a encargar. Primero, un complejo, ¿no?, de preunión que va a ser reconocido por la G3 ATPasa, ¿no?, que luego se va a unir a un receptor en la membrana del retículo endoplasmático, que viene a ser la GET1 y GET2, este complejo, para que sirva como un translocador y así poder anclar esa cola C-terminal, principalmente en toda la membrana del retículo endoplasmático, ¿no? Acá simplemente acuérdense, porque les van a preguntar, de hecho, es muy probable que les venga, quiénes son las proteínas o cuáles son las proteínas que se encargan del proceso de anclaje de proteínas por la cola. Y tienen que acordarse que son la G3 ATPasa y la G1 y 2, ¿no? Eso ya lo pueden leer en Lodich y en Cooper y en Albert Stan. En los 3 libros describen este proceso. Luego están las proteínas ancladas por GPI. Esto lo van a ver mucho en membrana. Vamos a tener una proteína precursora que va a estar anclada principalmente por el segmento C-terminal, ¿no?, hacia la membrana. Va a tener un gran dominio N-terminal. Y también vamos a tener a esta molécula, ¿no?, de glicosilfosfatidilinositol, o GPI. Este es el GPI, la glicosilfosfatidilinositol. Que creo que va a tener un segmento final de fosfoetanolamina. Esta fosfoetanolamina va a ser clave. Bueno, esta es la fosfoetanolamina. Acá son residuos de manosa, si no me equivoco, y un inositol. Un inositol, 3 manosas. No, un inositol, y acá es la manosa. Chicos, corríjanme si no. ¿A quién se acuerda? Creo que la terminal era la manosa y estos 3 eran otro glúcido. Pero la cosa es que la manosa, ya, ves, sí, la manosa era la terminal. Se unen a la fosfoetanolamina, que por la enzima transaminasa va a hacer, ¿qué primero? Va a hacer un corte en la membrana para que pueda, en la proteína, perdón, para que esta fosfetanolamina pueda formar un enlace amida. Entonces, ¿qué hace esta transamidasa? Forma un enlace amida entre la fosfetanolamina y el nuevo segmento, o el nuevo extremo, mejor dicho, el nuevo extremo C-terminal de la proteína, ¿no? Les pueden preguntar cuál es el enlace que la transamidasa forma en el proceso de anclaje por GPI, y es un enlace amida. ¿Entre quién? Entre la fosfetanolamina y el nuevo extremo C-terminal de la proteína. Entonces, corta y une a esta etanolamina. Bueno, en realidad es un proceso de condensación, entonces es como al momento de unirse se forma este enlace amida. Bien, entonces vamos con el plegamiento y la modificación. Aquí lo único que quiero recordarles, porque es lo más importante, es la formación de enlaces disulfuro, porque ya sabemos que el plegamiento va a estar dado por la hidrólisis de ATP a través de las chaperonas, pero también es importante recordar que los enlaces disulfuro son muy importantes. ¿Para qué? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué nivel estructural de la proteína viene a ser principalmente determinada por los enlaces disulfuro? ¿O se caracteriza por sus enlaces disulfuro? A ver, esa es su primera unidad. Si hay chat acá, si pueden escribir. No me aparece el chat. En el chat, chicos, ¿qué estructura de la proteína? Porque se acuerdan, yo sé que se acuerdan. Ya, cuaternaria. Ya, pero no inicia desde ahí.
inicia desde la terciaria, exacto, inicia desde la terciaria. La cuaternaria también tiene los mismos enlaces, pero es característica principal de la terciaria, porque la secundaria y primaria no la tienen. Entonces, vamos a tener una proteína que no va a estar plegada en su estructura terciaria, no va a tener estos enlaces de sulfuro, y estos grupos sulfidrilo libres van a estar, ¿qué? Reducidos, tienen hidrógeno. Y para que se unan, tienen que estar en un estado oxidado. Entonces, para yo plegar una proteína, para yo formar un enlace disulfuro, inicialmente debo tener una PDI oxidada. Y el resultado final es tener una PDI reducida. No se olviden de eso. Para una formación de enlace disulfuro, yo tengo que tener una PDI oxidada. Puede ser pregunta de examen. Creo que me año, no me acuerdo, pero creo que algo así fue. Y, y al final me va a quedar una PDI reducida. Entonces, ¿qué van a hacer acá, no? Esta PDI oxidada, que va a tener un enlace disulfuro, va a oxidar a uno de estos grupos sulfidrilo libres, ¿no? Entonces el otro va a quedar en un estado reducido, como pueden ver acá. Y acá va a perder su electrón, entonces se va a volver más fácil de que pueda realizar ataques nucleofílicos. O sea, se vuelve más reactivo este otro grupo azufre que necesita de un electrón. Entonces va a atacar a este enlace para unirse con este azufre que lo tiene en la misma cadena polipeptídica. ¿Ok? Y así formando entonces al final el enlace disulfuro. Primer paso, uno de los azufres de la PDI oxidada se va a unir a un grupo sulfidrilo libre de la proteína sustrato reducida y va a formar un enlace disulfuro. La otra queda en un estado reducido, perdón, en un estado catalítico, por así decirlo, en donde va a atacar este enlace para unirse con el grupo, con el azufre de la misma cadena polipeptídica, ¿ok? No con el de la PDI. Entonces, formando así en la misma cadena un enlace disulfuro. Entonces ya tenemos a una proteína oxidada, en este caso. Y la PDI, como ya perdió este enlace, quedó así y se le unió posteriormente un hidrógeno, me va a quedar con dos grupos sulfidrilos libres. Entonces, ¿de qué se encarga la PDI en síntesis, chicos? De formar enlaces disulfuro, pero también vamos a ver que de corregirlos. Ahora, ¿cómo yo regulo la PDI? Porque ya me quedó reducida, entonces que se desecha, ya no sirve. No, va a tener un ayudante, que es la ERO1 oxidada, que va a tener dos pares de, de grupos sulfidrilos, unos que se llaman de reducción, creo, y los otros que se llaman de lanzadera. Eso creo que en los libros no está, pero lo pueden revisar. Porque sí, yo puedo decir de que la Aero 1 va a regular o va a permitir volver al estado oxidado de la PDI. Pero, ¿quién regula la Aero 1? Se volvió un ciclo vicioso. Es que la Aero 1 tiene dos pares de grupos azufres que van a estar en un estado alternado, perdón, para permitir que eh, permitir una regulación interna de la proteína. O sea, tiene la actividad regulatoria propia. Por sí misma se regula la AERO1. Y eso le permite poder regular a la PDI sin tener que estar eliminando proteínas, ¿no? Para que se puedan reciclar estas proteínas. Entonces, ese mismo proceso que vimos de cómo puede ir eh, formando un enlace disulfuro, ahora un poco al revés. Si yo quiero reordenar un enlace disulfuro, yo inicialmente quiero tener una PDI reducida. ¿Para qué? Para que este azufre que tiene una actividad más catalítica pueda deshacer un enlace disulfuro que está en mala ubicación o que se ha dado entre dos residuos que no deberían haberse dado. Y así, uno por uno, va a ir primero, este grupo azufre va a unirse con uno de la cadena polipeptídica. ¿Ok? Posteriormente, el que quedó solo, o sea, el que se liberó, el que se redujo, va a escindir esta unión, este enlace disulfuro, para poder unirse con el aminoácido correspondiente. Y así ya vamos a tener una,
una proteína correctamente plegada, ¿no? Entonces, acuérdense de esto. En resumen final, si yo quiero formar un enlace disulfuro, inicialmente tengo que tener una PDI oxidada. Y si yo quiero reordenar, corregir la formación de un enlace disulfuro, inicialmente yo tengo que tener una PDI reducida. ¿Ok? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Continúo o hay alguna duda? Si hay dudas, escríbanlas, chicos, o levanten la mano, normal, ¿no? Ya, sigamos entonces. Bien, la N-glucosilación. De esto se tienen que acordar cosas muy importantes. Función, el oligosacárido precursor y la función del dolicol. Nada. ¿Para qué nosotros glucosilamos una proteína del retículo endoplasmático? ¿Para qué sirve la N-glucosilación? Para marcar, para marcar el estado de plegamiento. Ver si la proteína ya está lista para exportarse, para quedarse en el retículo, para volver a plegarse. Sirve como marcaje de transporte hacia el Golgi. También aumenta la resistencia a proteasas, porque sirve como una cubierta defensora, y también permite el reconocimiento por selectina, ¿no? Las lectinas que se unen a glúcidos, y que las vamos a ver en el proceso, por ejemplo, de la degradación de proteínas, ¿no? Para llevar al complejo ubiquitinazador y al proteosoma posteriormente. Entonces, cuando se glucosila una proteína en el retículo endoplasmático, se hace en un residuo de asparagina, y lo que se le une es que un oligosacárido que se le llama oligosacárido precursor, que ustedes tienen que acordarse muy bien el esqueleto inicial, que es este de acá, y la estructura, o sea, para graficarlo, por si les viene en su práctico, la estructura, y porque les pueden preguntar también en el teórico, ¿no? ¿Cuántos de cada glúcido tiene? ¿O qué glúcidos componen el oligosacárido precursor? No se olviden, la N-acetilglucosamina, ¿en qué cantidad? 2. Manosas, ¿cuántas? 9 manosas. Y glucosas, 3, haciendo un total de 14 glúcidos que componen este oligosacárido precursor. No se olviden, 2 N-acetilglucosaminas, 9 manosas y 3 glucosas. ¿Cuál es la enzima? De toda otra pregunta, y esto no se pueden olvidar, ¿cuál es la enzima que transfiere o que realiza la N-glucosilación? Es la oligosacaril transferasa. ¿Ok? Que toma este oligosacárido precursor, esta molécula lipídica de 22, creo, o 20, no, 22 isoprenoides, con un OH al final, que es el dolicol. Que este dolicol participa mucho en lo que viene a ser eh, la síntesis de este oligosacárido precursor. Entonces, cataliza esta unión del oligosacárido precursor al residuo de asparagina, ¿no? Que tiene este grupo amino, ¿no? ¿Y qué más? Ya. Este oligosacárido precursor va a ir sufriendo cambios, no se va a quedar, o sea, no es el final, por eso se llama precursor, sino que, por ejemplo, para ir viendo el plegamiento, hacer un censo del plegamiento de la proteína, se va a ir eliminando estos glúcidos. Se va a eliminar, por ejemplo, primero unas glucosas y una glucosa terminal. A ver, pregunta. Acá no está, pero está en la diapositiva de sus doctores. Acá no lo puse porque lo quería preguntar. ¿Quién se encarga de la escisión o de cortar la glucosa terminal? En el chat. Glucosidasa 2, perfecto. Entonces, glucosidasa 1, las dos primeras, y la glucosidasa 2, la terminal. Ya verán bien para qué sirve estas glucosas. Y luego me va a quedar entonces solo residuos de manosas. Y seguramente también en sus diapositivas han visto de que al final hay un paso extra, que es que eliminar una manosa de más. O sea, de estas 9 manosas, quedarme con 8 manosas. ¿Para qué se hace esto? Ese es un marcaje de que la proteína ya está mal plegada por mucho tiempo, que no, ya no hay vuelta atrás. Ya. O sea, ya no puede volver a repetirse el ciclo de plegamiento, de corrección del plegamiento. Ya tiene que zafar esa proteína.
Entonces es como un stop, es un ya basta, es un sal de ahí. Entonces es un marcaje para decir de que la proteína ya ha estado mal plegada mucho tiempo. ¿Ok? Bien. Acá esto les recomiendo porque probablemente yo sé que no muchos han revisado Lodish. Entonces, si es que aún todavía no han logrado comprender muy bien cómo se da la síntesis del oligosacárido precursor, yo les recomiendo leer esta parte. No lo voy a explicar por temas de tiempo, ya van a ser las 11, pero les recomiendo revisar esto porque está muchísimo mejor que el esquema de Alberts. Ahora, ¿quién se encarga de este volteo? Una flipas. Eso le pueden preguntar también. Y creo que Albert sí te lo menciona, pero el gráfico no es muy didáctico, la verdad. Entonces vamos entonces con el control de chaperonas. ¿Quiénes se encuentran ahí? Proteínas que van a tener la característica de unir calcio, ¿ok? No se olviden eso. ¿Cuáles son? La calnexina y la calreticulina. ¿Cuál es citoplasmática? Perdón, ¿cuál es luminal? La calreticulina. ¿Cuál es transmembrana? La calnexina. Entonces, el proceso es sencillo. Vamos rápido. Vamos a tener el oligosacárido precursor todavía con sus tres glucosas. La glucosidasa 1 va a eliminar las dos primeras y nos va a quedar este oligosacárido de aquí. A esta glucosa terminal se le va a unir se va a unir a la calnexina. Entonces, la calnexina lo une y para liberarse viene la glucosidasa que la glucosidasa 2 que elimina esta glucosa terminal, libera de la calnexina que está ayudado, ¿no?, a este correcto plegamiento y ya permite que la proteína, si es que ya está bien plegada, pueda ¿qué? Pueda exportarse, ¿no? Salir del retículo endoplasmático. Pero, ¿quién lo va a determinar? La glicosiltransferasa. Entonces, ¿quién me determina que una proteína esté bien plegada o no? ¿Quién dice tú sí, tú no? Es la glucosiltransferasa. Si ve que no está bien plegada, o sea, ya le han quitado todas las glucosas, pero ve que incluso con la calcina no está bien plegada, le va a decir, te doy una chance más. Y le va a dar una glucosa terminal nuevamente. ¿Para qué? Para que la calnexina pueda volver a unirse, pueda darse de nuevo eh, esta reordenación de la proteína, este reordenamiento, perdón, de la proteína, y así ya puede estar bien plegada y salir. El proceso de la calreticulina es casi similar, pero aquí quien va quitando eh, una manosa es la EDEM1. Acuérdense que la EDEM1 va a quitar una manosa para que, lo que les dije, ¿no? Determinar de que esta proteína ya está muy mal plegada, o sea, ya no tiene solución ya no tiene solución. Entonces la mandan al complejo ubiquitin ligasa, ¿no? Para que se dirija hacia el protosoma y su posterior degradación. Bien, ahora vamos con la exportación y degradación de proteínas mal plegadas. Como dije, como lo pueden ver acá, ¿cómo estaba el oligosacárido precursor? De esta manera, ¿sí o no? Tenía todavía una manosa, pero ya, pero ya está mal plegada mucho tiempo, entonces se elimina esa manosa y se va a unir, o sea, este sirve como marcador para la unión de lectinas. También, ¿quién? Se le va a unir la disulfuro isomerasa y chaperonas, que la van a dirigir al complejo ubiquitin ligasa, ¿no? Al E3, que también se asocia con un translocador, ¿no? La lectina sirve como marcaje, o sea, sirve para unirse a este oligosacárido, y la proteína disulfuro isomerasa lo que va a hacer que es romper estos enlaces disulfuro que probablemente estén mal colocados, o sea, no ha podido corregirlo, y los rompe para que la proteína pueda salir a través del traslocador. Luego también tenemos a la ubiquitin ligasa, que va a hacer eso, añadir, va a ubiquitinizar a la proteína, que sirve como un marcaje de direccionamiento hacia el protosoma, y va a haber una ATPasa de la familia AAA. ¿Cuál es la función de esta? Como que tirar de la proteína. Algo así como... no, creo que todavía no he visto ese ejemplo, pero es como que si estuviera tirando de la proteína, ¿no?
para que pueda salir más rápido. ¿No? Estos se caracterizan por tener un giro, entonces es como que le permite salir mucho más rápido. Y luego una glicanasa, ¿no? Para eliminar este oligosacárido y ya puede estar la proteína con el marcaje que necesita, que solamente es de la ubiquitina, y así irse al proteasoma para su degradación. Así es como se maneja, como normalmente lo fisiológico debe manejarse la degradación de proteínas o las proteínas mal plegadas. Pero ¿qué pasa si hay una acumulación a esta proteína? Se genera un estrés del retículo endoplasmático. Hay una respuesta a proteínas mal plegadas, ¿ok? Que viene a estar dado por tres sensores, IRE1, PERC y ATF6. Tienen que acordarse de la función de cada uno. IRE1, de aquí lo menciono, primero voy con las que Albert no te grafica, que son ATF6 y PERC. La ATF6 se va a caracterizar por tener un dominio transmembrana y un dominio citosólico que sirve como regulador de la transcripción, ¿no? La ATF6 en una vesícula se dirige hacia el aparato de Golgi, en donde las enzimas de Golgi, que son proteasas, van a generar esta proteólisis del dominio, en este caso sería citosólico, para que se pueda traslocarse al núcleo y activar proteínas reguladoras de la transcripción, ¿no? Que en este caso va a servir para, principalmente, son proteínas de la respuesta a la, no se me acuerdo, ahí ya, ATF6 lo que va a desencadenar al final es mayor síntesis de las proteínas que se encargan de la corrección del plegamiento, ¿ok? Caso contrario a lo que viene a ser PERC. Por ejemplo, PERC va a tener dos funciones. Número uno, va a fosforilar e inactivar al EIF2. ¿Ok? Ustedes ya han visto este factor de iniciación 2, cuál es la función en la traducción. Y entonces con eso va a reducir la entrada de proteínas al retículo endoplasmático, porque el retículo endoplasmático está con estrés, hay demasiadas proteínas mal plegadas en su lumen. Entonces tenemos que reducir el ingreso de proteínas para no acumularle más estrés. Y a su vez también va a activar a factores de reguladores de la transcripción como ATF4, ¿no? Que va a activar genes para aumentar esta degradación de las proteínas, ¿no? Entonces, PERC al final lo que me conlleva no solamente la reducción de la entrada de proteínas al retículo endoplasmático, sino también la síntesis de las proteínas que van a componer este complejo de la degradación de proteínas, ¿no? Que son el ubiquitin ligasa o proteínas del proteasoma. Y luego finalmente está IRE1, que esta va a tener un dominio intraluminal que va a estar asociado a las VIP, a las chaperonas del retículo endoplasmático, así como va a tener un dominio quinasa. Cuando hay proteínas mal plegadas, la VIP se va a disociar también de la IRE1, estas se disocian, y permite la unión a estas proteínas mal plegadas. Esto activa estos dominios quinasa que se autofosforilan, luego se activan, no, perdón, para tener estos son los dominios quinasa, y estos de acá son un dominio ribonucleasa, o sea que escinden ARN. Entonces tienes el pre-ARN mensajero del XBP1, ¿ok? Tú eliminas los intrones y te quedas con los exones, ¿no? Exon 1, exon 2. Este ARN mensajero se va a traducir para formar la proteína XBP1, que es un regulador de la transcripción. Se trasloca hacia el núcleo y va a activar la expresión de los genes de las chaperonas. Entonces se van a sintetizar más chaperonas, más VIPs, que van a ir hacia el retículo endoplasmático y se van a unir a estas proteínas mal plegadas para así reducir el estrés en el intraluminal del retículo endoplasmático rugoso. ¿Ok? Estos son las tres vías, los tres mecanismos de las respuestas a las proteínas mal plegadas.
¿Todo claro hasta ahí? ¿Se entendió esta parte? Pero le van a preguntar, esta de cosas le van a preguntar. Tiene que quedar claro. Listo. Si lo bueno es que ya con el repaso ya está han leído ya. Entonces vamos al toque con liso. Liso se acaba al toque. Retículo endoplasmático liso. Las tres funciones que dije: almacén de calcio, desintoxicación y síntesis de lípidos. En el almacén de calcio, eh, los que le van a preguntar, por ejemplo, puede ser una pregunta para escribir: ¿cómo se llama la estructura especializada en la célula muscular esquelética que se encarga de almacenar calcio? ¿Cómo se llama? En el chat, por favor. Esto lo sabemos desde pre, creo. Retículo sarcoplásmico, pues, que va a almacenar grandes cantidades. Ajá, ahí Piero ya lo puso, ¿no? El retículo sarcoplásmico. Esa estructura especializada que en las células musculares esqueléticas va a formar triadas, ¿no? En asociación con los túbulos T, que son estas imaginaciones de la membrana, ricas en canales también de calcio. Acá en el retículo sarcoplásmico van a ver canales de ranolina, en la membrana van a ver canales de dihidropirina, todo eso muy bonito en membrana, chicos, cuando ya lleven tercera unidad. Pero por ahora, lo que tienen que acordarse es que el retículo endoplasmático liso en las células musculares se llama retículo sarcoplásmico. ¿Cuál es su función? Almacén de calcio. Bien, también desintoxicación. Esto lo van a entender mejor, o quizás no, pero lo van a entender cuando lleven genética, en su segundo ciclo, cuando lleven farmacogenética, porque es la diferencia entre cómo nuestro cuerpo interactúa con, o lo que el cuerpo le hace a los fármacos. En general, el retículo endoplasmático liso se encarga de la desintoxicación, detoxificación del alcohol y en general de distintos anabióticos que van a ingresar a nuestro organismo. Hay dos fases, que la doctora sí lo describe, entonces hay la posibilidad de que venga, porque chicos, creo que esta lección ya la han aprendido por su primera unidad. Viene de las diapositivas, ¿ok? Estudien bien sus diapositivas, porque de ahí viene. En la fase 1, que es de oxidación y modificación, está la CYP 450, la citocromo P450, va a, ¿cómo decirlo? Va a hidroxilar, y va a neutralizar a la toxina, ¿ok? Usando de cofactor al NADPH. Y en la fase 2, que es de conjugación y excreción, pero esto ya no tiene que ver con la CYP 450, se le va a... ¿Qué sucede en la fase de conjugación y excreción? Se le añaden moléculas hidrosolubles, como puede ser glutatión o grupo sulfato, que lo vuelven hidrosoluble al fármaco o al compuesto en sí. Disculpe. ¿Y esto qué permite? Facilita la expulsión. O sea, facilita poder eliminar este compuesto por la orina, por ejemplo. Y no se acumule y no genere toxicidad. Por eso se encarga de la detoxificación, ¿no? En el retículo endoplasmático liso sucede todo esto. Permite que se dé esta fase de conjugación y excreción para que las moléculas, estos fármacos se vuelvan más hidrosolubles y así permitir su mejor excreción, por ejemplo, a través de la orina. Y finalmente la síntesis de lípidos. Acá, esto también creo que vino en mi año, sí vino una pregunta. ¿Cuál era la primera molécula que se formaba a partir de los ácidos grasos y el glicerol 3-fosfato? No, tú vas a tener este glicerol 3-fosfato y vas a tener dos ácidos grasos, ¿no? Asociados a acetilcoenzima A. Acá hay un paso previo, ¿eh? Y esto creo que te lo explica mejor Albert, por eso he puesto diapositivas. Tú tienes tus ácidos grasos, ¿no? Y al acetilcoenzima A. Y va a venir la acetilcoenzima A ligasa y va a unir la coenzima A ambos ácidos grasos, ¿no? Este paso se lo salta a Cooper, pero acá está. O sea, este ya sería el paso 2, por así decirlo, ¿no? Primero inicia de esta manera, viene la acetilcoenzima ligasa y viene y me da lo que ya vemos acá. Pero este es el esquema creo en el que se basan los doctores de BMS.
la doctora Mezquita. Luego viene lo que es la aciltransferasa, que va a tomar el glicerol 3-fosfato y lo va a unir a esta coenzima A. ¿Para qué? Ah, no, pero lo va a unir a los ácidos grasos, liberando así coenzima A, formando lo que viene a ser el ácido fosfatídico. Este ácido fosfatídico va a servir de precursor para los distintos fosfolípidos que vamos a ver. Por ejemplo, si a este grupo fosfato yo le asocio un grupo colina, vamos a tener un fosfatidilcolina. No, estamos hablando de un ácido fosfatídico. Está perdiendo, por ejemplo, un OH, o sea, ya va a terminar con el prefijo, el sufijo il, ¿no? Fosfatidil, ahora va a ser. Fosfatidilcolina, puede ser un fosfatidiletoanolamina, eh, puede ser a partir del diaglicerol, puedo tener, por ejemplo, fosfatidilinositol, fosfatidilserina, si le agrego un grupo serina, y así. Pero todo esto se da en la capa ¿qué? En la capa citosólica de la membrana del retículo endoplasmático. ¿Okay? Acá, si lo divido por la mitad, este sería la lamela citosólica y este sería la lamela o hemicara luminal. Todos estos ácidos grasos que se van sintetizando se están acumulando en la cara citosólica y va a haber un desbalance, como pueden ver acá, ¿no? Este esquema de Cooper lo define bien. Están acumulando los lípidos recién sintetizados en una sola cara. Entonces viene, ¿quién? La flipasa, que ya van a ver el siguiente año, que ¿qué es? Es un transportador de la familia de tipo ABC, ABC Transportes, que de manera selectiva va va a transferir ciertos fosfolípidos hacia la otra hemicara, ¿ok? De manera selectiva, no aleatoria. Entonces, vamos a diferenciarlos de quién. Seguramente ya lo han leído, los que han leído Albers, de las escramblasas. Entonces, ¿quién mueve los lípidos recién sintetizados en la membrana del retículo endoplasmático liso? ¿Lo hace quién? La flipasa. Porque es de manera selectiva, porque hay un desbalance. En cambio, las escramblasas lo hacen de manera aleatoria, ¿no? Entonces, ¿quién participa en ese proceso? De manera específica tiene que ser las flipasas. Bien, y entonces chicos, ya terminamos con la parte teórica, lo que viene a ser el repaso, y espero me den unos minutitos más de su tiempo porque les traje eh, un banquito, les traje preguntas. Son creo alrededor de 45 preguntas, que las vamos, ahorita que ya le hemos dado a todo con la teoría, creo que la vamos a reventar al toque. ¿Ya? Espero que sigan acá, si no han desayunado, bueno, yo tampoco, entonces sigamos. Bien, aquí sí quiero que estén participativos. Ustedes me tienen que decir la respuesta en el chat. Al toque, fast. Primera pregunta. ¿Qué porcentaje aproximado del volumen celular total ocupa el RE en la mayoría de las células eucariotas? Beso, 10%. Perfecto. Espérate, lo voy a aumentar acá el grosor. Ya, bien. Uy, están rápidos. Perfecto. En el metabolismo de glucógeno en los hepatocitos. Ah, ya. Uy, esto no lo expliqué. Eso lo voy a explicar acá. Otra cosa que menciona sus diapositivas es que aparte de esas tres funciones que dije, va a encargarse también, va a participar en el proceso de glucólisis o de metabolismo de la glucosa, porque en el lado luminal de perdón, en el lado citosólico del retículo endoplasmático va a tener a la enzima glucosa 6-fosfatasa, que va a eliminar, así como hay una exoquinasa que va a fosforilar a una glucosa, también hay una fosfatasa. Eso va a permitir que, recuerden que ese fosfato impedía que la glucosa pueda salir de la célula y así siga su recorrido metabólico. Pero eliminar ese fosfato permite que la glucosa pueda salir de la célula. Entonces, en el metabolismo de glucógeno en los hepatocitos, ¿en qué cara de la membrana del retículo endoplasmático liso se ubica la enzima glucosa 6-fosfatasa? Eso sí está en sus diapos. Lo acabo de decir. Espero se me haya escuchado. B, ajá, en la cara citosólica.
Claro, porque tiene que estar en contacto con el citosol, ahí está la glucosa. ¿Qué molécula actúa como transportador lipídico donde se ensambla inicialmente el oligosacárido precursor? Beso, dolicol, perfecto. Tenemos de rojito mejor. No me pierdo. Ya. Siguiente. ¿Cuál es la composición exacta del oligosacárido precursor que se transfiere a las proteínas en el lumen del RER? Avión, perfecto. No se olviden. Solo tienen que tener memorizadísimo. 2 N-acetilglucosaminas, 9 amanosas y 3 glucosas. En el proceso de inserción... ¿no hay otro por acá? No hay. En el proceso de inserción de proteínas, ¿cuál es la función de la enzima transaminasa del retículo endoplasmático? Clave, chicos. Beso. Besito. Perfecto. Siguiente. ¿Qué propiedad tintorial presentan las neuronas debido a la abundancia de un retículo? Ya, perfecto, basofila en grumos. Siguiente. Durante el ciclo de control de calidad, ¿qué condición permite que una proteína se libere de la calexina? Sí, perfecto. Ya lo vimos, ¿no? ¿Qué glucosidasa específicamente? La 2, perfecto. Bien. La adición de una nueva molécula de UDP-glucosa. Ah, no, eso no era, perdón. Sí, está bien, clave C. ¿Qué secuencia aminosídica es necesaria para que una proteína residente del lumen sea recuperada? Ah, ya, eso no lo expliqué, no lo mencioné, pero ya lo tienen que saber. La secuencia KD, lisina, glutamina, no, asparagina, glutamina, eh, leucina, si no me equivoco, ¿no? Es para retener y para que aquellas proteínas que se escapen, que no deberían irse todavía del red, puedan retornar. Entonces no se olviden. Espérense, ya. ¿Qué sucede con el factor de transcripción ATF6 bajo condiciones de estrés del retículo endoplasmático por proteínas mal plegadas? Dado. Perfecto. ¿Cuál es la...? Ya. Como repasito final, ¿se de qué? ¿Qué lado? De citosólico. Y activa al final factores de transcripción que van a desencadenar en la síntesis de las proteínas que se encargan del correcto plegamiento de las proteínas o de la corrección del plegamiento. ¿Cuál es la función de la partícula de la SRP? Perfecto. ¿Qué subunidad específicamente? Ajá, la P914. Ya están, chicos. Muy fáciles las preguntas, ¿no? Perdón. En otra ocasión voy a volver a traer más difíciles, creo. No, pero eso es lo que les viene. Estos chicos, todo esto es de sus diapos, ¿eh? Así que más de acá no les puede venir, creo. En el mecanismo de IRE1, durante la respuesta a proteínas desplegadas, beso, caja ribonucleasa, la XBP1, ¿no? La XBP1, que es el ARN mensajero. Bueno, es el factor de transcripción, pero IRE1 lo que hace es escindir el intrón del ARN mensajero de esta proteína. ¿Cuál es la función principal de la PDI? Ajá. Formar enlaces disulfuro, pero también corregir los enlaces disulfuro incorrectos. Para yo corregir cómo debe estar inicialmente mi PDI, reducida. Perfecto. ¿Qué es una unidad de la SRP rica en metionina? P54. ¿Qué otra función tiene P54? Unión a ACEP. Claro, unirse al receptor. ¿Qué distingue estructuralmente la membrana del retículo endoplasmático rugoso de la membrana plasmática? Casa, posee menos colesterol y glucolípidos, pero la A, ¿por qué no? Porque tiene más fosfatidilcolina. ¿Qué molécula proporciona un grupo amino para unir finalmente? Ajá, tiene más. Ya, siguiente. ¿Qué molécula proporciona el grupo amino para unir finalmente la proteína al ancla de GPI? La fosfoetanolamina. ¿Qué enzima en el lumen del retículo rugoso elimina los residuos de glucosa y del oligosacárido inmediatamente después de la transferencia de la proteína? Beso, glucosidasa 1 y 2.
¿En qué tipo celular el REL está altamente especializado para el almacenamiento y liberación de calcio? Ajá, en las células musculares. ¿A forma de qué? ¿Cómo se llama? Retículo sarcoplásmico. Les voy a venir para llenar esto, chicos, ¿sabes? De mí se acuerdan. Puntito regalado es eso. A ver, siguiente. ¿Qué función cumplen los oligosacáridos unidos a las proteínas en el sistema de endomembranas? Lo dije. Ajá, dado. ¿Qué otras funciones eran? Marcaje, determinar el estado de plegamiento, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la función del dominio pausa translacional de la molécula de ARN CTCL? Ah, ya, hay un error. Esto, como dice, me apoyé de nuevo para hacer esto, pero acá, ajá, acá es de la P914. ¿Cuál es? Detener la síntesis proteica hasta que el ribosoma se una al retículo endoplasmático. Perfecto. ¿Qué molécula se hidroliza para fortalecer la interacción entre el cromosoma? Ya, dado. El GTP. Perfecto. ¿Qué moléculas son las que lo tienen? La subunidad alfa del trolocón y la P54. No se olviden. Esas dos unen GTP y eso fortalece esa interacción. ¿Es el bloqueador de la membrana del red? Ya, pucha, están volando ya, chicos. Bien, bien, bien. Sigamos, sigamos, porque quiero desayunar. A ver. Clave. Ya no voy a leer la pregunta. Clave. Ajá. Primer paso, o al menos según sus diapos, es la formación del ácido fosfatídico. Esto es clave. No se pueden olvidar de eso. Le va a venir. ¿Cuál es la función principal de la enzima flipasa en el REL? Ajá. Porque se acumulan en la cara citosólica y va a haber un desbalance. Entonces, como la flipase de manera selectiva, ese exceso lo va a tralocar para equilibrar, ¿no?, la cantidad de fosfolípidos en las membranas. Siguiente. Beso. Oxidación y modificación. Eso neutraliza a la toxina o al fármaco en general. Siguiente. Ajá. La degradación del proteasoma. Chicos, esperen un momento. Ya, de nuevo, perdón. Ya, volví. ¿Qué clave me dieron? Disculpen. No, no puedo acceder al chat, no sé por qué. C. Ajá. Cuando ya... ¿Qué tiene que pasar? ¿Cuál es el marcador que me determina que ya se vayan hacia el proteosoma? Bueno, hacia al complejo ubiquitina-ligasa. ¿Qué le sucede al oligosacárido precursor? Quitar una manosa. ¿Ok? De las 9 manosas le quitas una y eso ya es un marcaje para que se unan las lectinas. Entonces, clave aquí, ajá, caso. Siguiente clave ahí, chicos. Beso. Regalito, perdón. Insulto esa pregunta, creo. Disculpen, chicos. Ya, clave de ahí. Uy, vi una D por ahí. ¿Se le fue la tecla o lo explico?
Ya, sí, no, normal. Ya, entonces, claro, es una sola molécula de glucosa. Ya, esa es la glucosidasa uno, ¿no? Y ya, y ya después es la 2 para liberarlo de la calnexina. A ver, chicos, su clave ahí. Ah, ¿para qué más? Ya, si les viene y no la hacen, pucha. Clave ahí, chicos. Ajá, le da esa nueva oportunidad para que pueda volver a pasar por la calnexina. Clave, bien. Avión, muy bien. Fosforilar el factor de inicio, el EIF2, para reducir la síntesis proteica global. ¿Qué otra acción tiene? Al toque, ¿quién me lo dice? Dije que actuaba de dos maneras. En el chat chico, de manera sencilla, no me expliquen todo el proceso, simplemente el resultado final. Ya, expresión de TF4, que eso, ¿qué va a generar? Aumento de la síntesis de las proteínas relacionadas a la degradación de las proteínas. Valga la redundancia, ¿no? O sea, va a aumentar en general la degradación de las proteínas por medio del ATF4. Muy bien ahí no vi quién era, pero muy bien. Ya, clave ahí, perfecto, la peptidasa señal, la SINDE. Y chicos, las últimas ya, y los dejo libres para que puedan ir a misa. Ya. Sí, hay chicos que ahorita de aquí se van a ir a misa, así que avancen, avancen. Ajá, que ambas unidades tengan que unir GTP. Clave acá, chicos. Clave y a quiénes se refiere. Los nombres. Ya con las claves te tienes que dar una cuenta. En el examen a veces puede que les venga una pregunta que no le entiendan, pero tienes que ser vivo también. Clave y a qué se refiere. Calcio. ¿A quién se refiere? Calnexina. No, no se refiere a la VIP. Se refiere a la calnexina y a la calreticulina. Ellas unen calcio en el lumen. Muy bien. Muy bien ahí. Calcio. Muy bien. Se repitió. Perdón, chicos. Ya. Ah, ya. Esto. A ver, creo que ya lo saben, ¿no? Reconoce que avión, perfecto. Grupos sulfidrilo libres. Creo que no lo mencioné, pero la RP57 apoya a la calnexina, a la calreticulina, a determinar estas proteínas que no han hecho, que no están terminados de plegar, porque si ve que hay grupos sulfidrilo libres que deberían estar formando puentes disulfuro, es que todavía no están del todo plegadas. Para eso sirve la RP57. Muy bien. La biogénesis de membranas ocurre principalmente en el retículo endoplasmático liso. ¿Hacia dónde se destinan los lípidos producidos allí? Ah, ah, chicos, ¿seguros? ¿Qué me da otra clave? Ahí en el chat. Seguro, no se emocionen, ¿ah? A la hora de marcar.
No, dado. La D. La D, chicos. Las membranas se van a ir a casi todos los orgánulos membranosos. Es muy dinámica el tráfico de vesículas, las membranas no necesariamente siempre se van a quedar en un solo lugar, van a ir formando parte de exosomas, de endosomas, este, de cuerpos multivesiculares, etcétera, etcétera. En los peroxisomas también. A ver, siguiente. En el retículo rugoso, el lumen posee maquinaria para el control de la calidad. ¿Cuál de las siguientes no es una función de esta maquinaria? Regaladita. La B. Porque ¿de quién es función? ¿De quién es función, chicos? Del, del REL, pues. Esa es función del REL, ajá. Del retículo endoplasmático liso. Del liso. Ese harán. Eh, en el retículo rugoso, el lumen. Ah, no, estoy esto. ¿Cuál es la consecuencia directa de que la chaperona VIP se disocie del sensor IRE1? Clave ahí, chicos. Casa. Tiene un dominio de autofosforilación, se activa y eso activa su dominio ribonucleasa. Muy bien. Ajá, o sea, se disocia VIP y permite la unión de la proteína mal plegada. Ya, las dos últimas columnas. Clave ahí, chicos. Ah, ya, bueno, ya, creo que esa la pasamos porque ya. ¿Qué propiedad química de las cadenas laterales de los aminoácidos en la secuencia de señal es fundamental para su reconocimiento? Clave, chicos, su carácter hidrófobo. ¿A quién se une? Al bolsillo de metionina de la P54, de la SRP. ¿Qué ocurre con la síntesis de proteínas cuando la SRP se une a su receptor en la membrana? Dice la A. Perfecto. ¿Por qué? Porque ya se ha disociado también la SRP. Entonces puede volver a ingresar el factor de elongación. ¿Cuál es la función del dolicol fosfato una vez se ha entregado el oligosacárido a la proteína? B. Se recicla, chicos. No se degrada, no va hacia ningún lado. Se recicla para volver a ser parte del ciclo de la síntesis del oligosacárido precursor. Las chaperonas luminales, como la VIP, tienen función principal evitar que las proteínas recién sintetizadas A o C. ¿Qué dicen los demás? La C. Muy bien. Se agreguen o plieguen de forma incorrecta. ¿Qué factor de transcripción se activa específicamente tras la acción de la quinasa PERC? ¿Alguien ya lo dijo ahí en el chat? La C. Ajá, ATF4. Muy bien. Última pregunta. Regalito. En el metabolismo de lípidos, ¿cuántas moléculas de acil-CoA? Ya está. Dos. Ya se acabaron, ¿qué? 45 preguntas. No, un poquito menos, 43 creo, porque habían una repetida. Al toque. Muy bien, chicos, ya están ya en este tema. Así que, nada, éxitos en su examen. Que les vaya bien, estudien mucho. Repasen sus diapos, repasen su teoría para el práctico. No se confíen. La doctora les ha dado un fin de semana enterito para estudiar. Así que ustedes pueden, ¿ya? Éxitos, éxitos.
Nuevamente agradecer a CPA por... Ya, ahorita le comparto a Chile entonces las diapositivas para que puedan repasar de ahí también, el banquito. Dale. Sí, ahora desayuno. Cuídense.